Vamos a continuar el estudio de los jueves. Recuerden que estamos estudiando Colosenses, hermanos, ¿verdad? El libro de Colosenses. Ya sabemos que es un libro que Pablo manda cosas muy profundas, teología profunda, de entendimiento profundo, para que los cristianos de Colosas, de Hierápolis y de Laodicea se arraiguen en el Señor. Vayan más profundo, echen raíces más profundas en entendimiento clave para evitar que sean engañados, ¿verdad? De montón de filosofías, ideas que estaban en ese momento rodeando a la iglesia y que podían confundir a los hermanos. Por eso es una carta tan profunda, con declaraciones tajantes y claras, porque en estas verdades es donde nosotros vamos a fundamentar nuestra fe, para no ser engañados y no ser arrastrados, ¿ok? Y aquí vamos a ver otra cosa que se metía, y vamos a atender otra cosa que se metía ahí, y Pablo atiende directamente. Puede ser que esa sea una de las principales ideas que se metían a la iglesia y confundían a los hermanos, que es eso de judaizar. Había muchos hermanos que se querían circuncidar y que pensaban que si estabas circuncidado, pues eras más espiritual, o eras más cristiano, o ibas a recibir mejores cosas de parte de Dios, o tenías más puntos para cuando te fueras al cielo, ¿no? Bueno, así como esa idea, se meten a la iglesia un montón de ideas, hermanos, erróneas, equivocadas. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos ponga en una mejor condición en la que nos puso Cristo. No hay algo que podamos hacer para alcanzar una posición más excelente en el cielo que lo que hizo Cristo, que nos tiene sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, eso de estarle agregando al evangelio cosas, exigencias, ideas, hermanos. Mire, le pongo idea rápido. ¿Verdad que hay iglesias donde te piden que lleves velo? ¿Verdad que hay iglesias donde si tienes pantalón te vas al infierno? ¿Verdad que hay iglesias donde si comes carne de puerco, el espíritu de Elena White te va a alcanzar y te va a jalar las patas? ¿Verdad que hay un montón de ideas así? ¿Sabe una cosa? No hay nada que te ponga en mejor posición delante de Dios que la fe en la sangre de Cristo. No hay que agregarle nada más al evangelio. Cristo es suficiente y su obra fue perfecta. Y que si no diezmas, y en enero las primicias, ¿verdad? Y si no haces esto, y si no haces aquello, y si no le besas el anillo al apóstol, si no te tocaron y sentiste ñañaras, no tienes la unción, no estás ungido. Todas esas cosas, hermanos, son añadiduras y cargas extras que ponen estas ideas que se meten a la iglesia cuando no nos fundamentamos y arraigamos en las verdades de Cristo. Por eso los principales temas que ya pasamos es la supremacía de Cristo, la divinidad de Cristo, la suficiencia del evangelio, ¿cierto? O sea, en Cristo estamos seguros, hermano. Cristo es suficiente. Ya. No hay nada donde tú puedas mejorar la posición que tienes delante de Dios si estás en Cristo Jesús. ¿O te saldrías de Jesús y te meterías en dónde para estar en mejor lugar? A ver, cuéntame. ¿Entendemos, verdad? Por eso Pablo, con esta cuestión de los judaizantes, muy enojado, les dice a los Gálatas: si van a regresarse a cumplir la ley, la tienen que cumplir toda, para ganarse la salvación por medio de que cumplieron la ley, por las obras de la ley. Si ustedes empiezan a confiar en obras que ustedes hacen para ganarse el favor de Dios, han caído de la gracia y de Cristo se desligaron. Está duro, hermano, ¿verdad que sí? Está duro.
Porque ¿qué están haciendo? Están empezando a poner su confianza en tradiciones, en religión, en rituales y en ideas. Hermano, la única razón por qué hoy somos hijos de Dios y estamos en la vida eterna es porque Cristo habita en nosotros. Y los méritos de Él nos son contados. Y la justicia de Él nos ha revestido. Y la santidad de Él es lo que ve el Señor de nosotros. No hay algo que tú le puedas añadir para estar en una mejor situación. Lo que nos falta es ahora entender estas verdades y estas maravillas para vivir una vida que exprese nuestra nueva condición delante de Dios. ¿Sabes? Vamos a empezar. Colosenses 2:11. Hoy vemos 11, 12 y 13 nada más. Y bueno, vamos a ver aquí. Empieza a explicar Pablo. Dice en Él, acuérdense que es en Cristo. Todas las cosas que hoy tenemos como hijos de Dios es porque estamos en Cristo. Somos del reino de Dios porque estamos en Cristo. Somos salvos porque estamos en Cristo. Y en Él dice Pablo, en la Reina Valera, Colosenses 2:11 al 13, nomás vamos a leerlo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Vean nomás qué profundidad, hermano. Estos son cosas que si las instalamos en nuestra mente y en nuestro corazón, van a producir una vida nueva. Un entendimiento que va a cambiar nuestra manera de vivir rotundamente. Es un entendimiento que nos libera de un montón de cosas, principalmente de la religión. ¿Cuántos saben que Jesús no vino a levantar una religión nueva? Pero hoy, por falta de este entendimiento, hay miles de religiones cristianas y denominaciones, ¿no? Bueno, no son de Dios, hermanos. En la mirada del Señor, me expresé mal. Esta idea no es de Dios, de hacer montón de denominaciones y religiones. Pero no es que no sean de Dios, pueden ser cristianos verdaderos, ¿verdad? Por eso corrijo. Pero Dios solamente ve dos cosas: los que están en el Hijo y los que no están en el Hijo. ¿Entendió? Los que son sellados por el Espíritu Santo al haber creído, arrepentidos en el sacrificio de Cristo, y los que rechazaron este regalo maravilloso, no creyendo en el Evangelio. Nomás hay de esos dos, hermano. Entonces, eso de estarle añadiendo cosas para hacernos más espirituales, más consagrados, más valiosos, más cercanos a Dios, es un engaño. En los que Pablo nos ha dicho toda la carta, no se dejen engañar. No se dejen engañar con filosofías y huecas sutilezas, con palabras persuasivas e inteligentes, para distraerlos de su verdadera condición, de la vida en Cristo que Dios nos dio por medio de la fe. ¿Sabes? Cuando esté ahí grabada la pueda regresar y volverla a poner y venirme a reclamar la herejía que dije y todo. Pero ahí es donde está este esfuerzo de Pablo de en frases pequeñas darnos un tesoro. Son profundas las declaraciones de Pablo en esta carta. Entonces, fíjense, lo vamos a estudiar en la Nueva Traducción Viviente y vamos a ir viendo todo esto maravilloso que Dios está plantando para asegurarnos ahí, para arraigarnos ahí y no ser engañados por cosas que rodean la iglesia, que se meten y que comienzan a distraer al cristiano, ¿no? O sea, yo me acuerdo
unos hermanos, ahorita están aquí, pero me acuerdo que cuando ellos llegaron, ella venía con su velo, ¿no? Y un día me dice, es que me siento incómoda, todos me ven. ¿Qué te importa? Tú póntelo, porque si tú sientes que eso es importante, ¿verdad? O sea, tú si eso crees, pues póntelo. O sea, si es tu idea, ¿no? Si eso te enseñaron y tú lo crees, pues hoy ya no usa velo, ya se pinta de colores el pelo, no, no es cierto. O sea, ya se fue del otro. No, es así. Son ideas que le metieron. Pregunta, ¿el velo te hace más espiritual? ¿Te acerca más a Dios? ¿Te hace más santo? ¿Te justifica? Pues, no. No. Y un montón de cosas. Pero aquí vamos a hablar de una y de ahí vamos a aprender, ¿no? Dice Colosenses 2:11. Como una de las cosas que se metía a la iglesia es eso de judaizarlos, de que se circunciden y que guarden el sábado y que cumplan las leyes, que buscaran sus raíces judías y que guardaran las fiestas, ¿verdad? Herejías que hasta hoy tienen una fuerza tremenda. No necesitamos nada de eso. Dios solucionó nuestra condición tomando nuestra vida y sumergiéndola y sepultándola en Cristo por la eternidad. Y eso lo vamos a leer ahorita. Así arregló Dios el problema. No hay nada que tú puedas hacer. Y ni intentes ayudarle, porque es cuando nos desviamos. El Señor hizo la obra completa. Consumado es. Nuestra salvación es una obra consumada, hermanos. Consumada. Y ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues la próxima clase. Colosenses 2:11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Chican, andaban haciendo fila para circuncidarse, andaban convenciéndolos de circuncidarlos. Y Pablo les manda a decir, ya fueron circuncidados. Y ni sintieron, ni fiebre les dio, pues se enfermaban, Era un dolor terrible, no había buenos analgésicos en aquellos entonces. ¿Ustedes ya fueron circuncidados? Cuando llegaron a Cristo, fueron circuncidados. La figura en el Antiguo Testamento de circuncisión era de consagración, de pertenencia, de identificación con el pueblo de Dios, ¿cierto? O sea, le cortaban el prepucio al varón y era una señal de entrar en el pacto que Dios hizo con Abraham. Punto. Eso es la circuncisión. Entonces era una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Era una señal de sangre, de pertenencia al pueblo de Dios, a todas las promesas que había para Abraham. Eso es la circuncisión, que simbolizaba que ya no estábamos en el paganismo, ya no estábamos en los pueblos del mundo, sino que ahora pertenecíamos al pueblo de Dios. Simbolizaba dejar atrás una vida de pecado alejada de Dios y hoy pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. ¿Saben qué? Fueron consagrados, fueron identificados como el pueblo de Dios, como el reino de Dios. Cristo los circuncidó, los consagró, los marcó para Él, para su reino. Pero, dice, no mediante un procedimiento corporal. Pero no fue una cirugía. No fue con ningún machetazo. Esta vez fue una circuncisión espiritual. Y quiero decirle que desde el Antiguo Testamento tenía esta connotación. Estaba dirigido, hermano, a identificar espiritualmente al pueblo. Muchos pasajes de la Biblia, Dios les reclama y les dice el tipo de circuncisión que quiere, que era del corazón, que era de actitudes, que era de dejar el pecado, de dejar la maldad, que era el dejar la idolatría. Esa era la circuncisión que Dios quería. Así es que siempre tenía implicaciones espirituales, hermano. Era una señal de identificarlos como ahora perteneces a mi pueblo y en mi pueblo es diferente la vida, ¿cierto? Y Cristo nos circuncidó a nosotros, quitando de nosotros el mal y dándonos una vida nueva, identificándonos con su reino a nosotros.
no fue mediante un procedimiento corporal. Bien, vamos a ver esto de la circuncisión. Deuteronomio 10:16. Vamos a ver poquito nada más. Fíjense cómo les llega a decir el Señor para que vean que tenía una connotación y una dirección y un propósito también de consagración hacia la justicia y la obediencia de Dios. Dice: circuncidad pues, estoy leyéndole la Reina Valera, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Acá es donde tienen que cambiar, de acá es donde se tienen que quitar la cochinada, de acá es donde se tienen que quitar la maldad, de acá del corazón, de sus pensamientos, de sus intenciones, es donde se tienen que quitar la maldad, lo que no agrada a Dios, sus malas prácticas, sus malas actitudes, sus malas intenciones. Circuncídense el corazón. Digo, consagren. Una manera de entender la circuncisión para nosotros es consagración. Consagren su corazón. Aquí es donde quiero los cambios, en lo profundo de su ser, en sus intenciones, en sus actitudes, en sus pensamientos, en el entendimiento y en la intención de servirme y de obedecerme. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Acuérdense que la cerviz es esta, no sé que la gente orgullosa que se pone así, rebelde contra Dios, sino que se dobla, ¿verdad? La cerviz, te humillas a Dios. Por eso es esta expresión de no endurezcas tu cerviz. Es cuando te pones orgulloso y que y así soy yo y que y no cambio y que yo hago lo que se me da mi gana y porque quiero y porque puedo y porque se me da ¿no? O sea, esas actitudes son, ahí es donde tienes que circuncidar ese en tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque muchos ya se circuncidaban, pertenecemos a Abraham y ahí vienen todas las promesas, ¿no? Y el Señor a cada rato les recordaba que lo que quería era un cambio de corazón, volverse a Dios y consagrarse a Él como parte de su pueblo. No endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjense este texto para que vean este texto en la Nueva Traducción Viviente. Vean cómo dice: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. ¿Ven? O sea, porque la palabra de circuncisión, aunque para ellos era algo que se había realizado ceremonialmente para pertenecer al pacto de Abraham, Dios lo está utilizando en el sentido de una consagración de su corazón hacia la justicia y la obediencia de Dios. ¿Ven? Por eso aquí ni la toman en cuenta como el hecho de cortar el prepucio. Dios está hablando de otra cosa, de consagración del corazón. Y miren qué fácil dice: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Otra, Deuteronomio 36, la pones en la Reina Valera, porfa, Mireya. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente para que vea el mismo ejemplo. Dice aquí Deuteronomio 36. Bueno, primero ya. Deuteronomio 36 dice: el Señor tu Dios circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. ¿Hacia dónde va dirigida ahí? Hacia la obediencia, ¿verdad? Tengo que hacer una operación, pero en el corazón. O sea, lo que tengo que cortar más bien son pensamientos, actitudes, intenciones, ¿no? Como esa es la connotación, el propósito de esta llamada de atención, miren cómo se traduce, está bien hecho. Dice Deuteronomio 36: el Señor tu Dios cambiará tu corazón. Eso es el mensaje. O sea, los judíos entendían clarito, porque es su lenguaje de ellos, cuando les decían circuncida, ¿no? Que es consagración, es un compromiso de pertenencia y de adherencia al pueblo de Israel, al pacto de Abraham. Dice: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, para que tengas vida. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es, y es lo que está usando, este sentido es el que usa Pablo explicándole a los colosenses, ¿verdad? Acerca de la circuncisión. Si se quieren circuncidar, ¿y saben de qué les sirvió a los judíos circuncidarse? Cortarse ahí. Andaban en desobediencia. Y el Señor dijo: no, tengo que circuncidar su corazón.
Entonces Pablo está usando esa figura. Y dice Filipenses 3:3. Filipenses 3:3, que ya nos dijo Colosenses, ustedes ya fueron circuncidados. A ver, varones, levanten su mano. Ustedes ya fueron circuncidados. Pero en el corazón. Ya les fue quitada la cochinada. Porque algo que para los judíos es muy sucio es precisamente alguien que tiene prepucio. Es asqueroso. Ahí se guarda mucha suciedad. O sea, cuestión sanitaria también es una ideología profunda de ese pueblo, ¿no? Entonces, fue quitada, fue retirada la suciedad de tu vida, el cuerpo de pecado, la carne, ¿verdad? Que tiende al pecado. Ese es el simbolismo. Filipenses 3:3 ahora sí dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los verdaderos circuncisos? Los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Ya les expliqué que un adorador solamente puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay otra manera. O sea, hay que ser nacido de nuevo conforme a la verdad del Señor. Es decir, con Cristo habitando en nosotros. Es la única manera que tú puedes adorar. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos adoradores. Dice allá en la Reina Valera, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando ahí, ¿quiénes somos nosotros ahí? Los cristianos, la iglesia, ¿no? Era la sombra, esta es la realidad. Sombra y figura, esa es la realidad. Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, el pueblo consagrado a Dios. ¿Va? Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira qué aplicación tan precisa de Pablo. Los que dejamos de confiar en la carne, ahí hay una circuncisión. Ahí la carne fue echada afuera. La figura de arrancar un pedazo de ti y echarlo fuera, como era la circuncisión. Aquí, que es la confianza en la carne, en mis capacidades, mis méritos, mis ideas, mi voluntad, lo bueno que soy, lo lindo, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. O sea, es quitar y arrancar eso de ti, de tu corazón, la confianza en ti mismo y en lo que tú puedes hacer, y confiar solamente en Dios. Entonces lo terminamos de leer. Dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Ya vio cómo es lo que le expliqué al principio? O sea, porque si empezamos ahora, ya guardo el sábado, porque no, ahora me circuncido. No, ahora también a los tabernáculos, hacemos unas ramas en el patio y nos metemos. O sea, es que estás dejando de confiar en la obra de Jesús, que Él cumplió todo eso por nosotros. Pues Él es el tabernáculo, hermanos, Él es todo. Entonces no tienes que andar preocupando por ninguna fiesta, ninguna ceremonia. No hay ninguna ceremonia que te haga ser agradable a Dios. Eres agradable a Dios, eres acepto en Él, amado, porque fuiste sepultado en Cristo, sumergido en Él. Entonces dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Qué les está diciendo? Dejen de confiar en ceremonias, en cosas que tienen que hacer, en que se marcan en el velo, que si en el pantalón, que si lo que comes, que si la noche, que si el día. Que dejen de estar confiando en eso. No pongan su confianza en eso, pongan su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Ahí debe de poner su confianza. Y en el que hoy les habita, ¿verdad? En Él tienen que poner la confianza. ¿En qué más confiamos, hermano? Si yo le cuento. Hoy en la iglesia evangélica que hemos desarrollado, Dios quiere que vivamos en Cristo. Nosotros inventamos una religión, la religión evangélica, donde también hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hagas aquello otro. Y nos llenamos de ideas y sistemas de comportamiento, hermanos, que no se trata de eso la iglesia. La iglesia se llama de vivir y expresar al Cristo que nos habita. Pero nos encanta tener cosas para cumplirlas y sentirme más bueno que el que no la cumplió. Que para eso son. Entonces ponemos unas reglas y yo sí las cumplo, entonces yo estoy así, este pobre incrédulo. ¿Se acuerda del publicano cuando oraba? Gracias, Señor, que no soy como este. Chusma. Yo sí oro, yo sí doy mi diezmo.
Yo sí ayuno. Yo sí, ¿no? Yo sí vengo a la oración los sábados a las 6:30. No como otros. Yo sí voy al evangelismo. Yo sí me voy a las misiones. Yo sí me fui a acompañar a esos hermanos al velorio. Aunque había fiesta, yo dije, primero es eso. Todo eso es expresión del Cristo que nos habita, pero no es algo que te haga más o menos que los demás. No atribuirle, no confiar en prácticas, ceremonias y rituales para creer que somos mejores o estamos en un nivel más cercano a Dios. Si ya entendimos el problema, ¿verdad? Entonces, clarísimo, dice, confiamos no en la circuncisión, ni en velitos, ni en cantitos, ni en ir de rodillas, ni en que me toque el apóstol, no, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hermanos, realmente es sencillo el evangelio, ¿no? ¿Cómo lo complicamos los seres humanos? ¿Cómo le echamos encima cosas? No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Ya vio la enseñanza de Pablo? No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Fue Cristo en la cruz el que te trasladó de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida, de Adán a Cristo, de destituido, alejado a hijo de Dios, de miserable y solo a heredero y coheredero juntamente con Cristo, de sin patria, sin país, sin Dios, sin promesa, a estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. O dime qué hiciste tú para estar ahí, que te lo mereces. Nadie, hermanos, fue por pura gracia, ¿no? Un regalo inmerecido al cual accedimos cuando creímos arrepentidos en esta oferta maravillosa que Dios nos envió por medio de su Hijo. Porque el Evangelio es Jesús. Él es la oferta. Y el que le recibe todo lo que le acabo de contar y mucho más. Romanos 6:6. Entonces, bueno, es lo que tenemos que entender. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en lo que hacemos, lo que decimos, lo que logramos, lo que conseguimos. Hermano, tú eres cristiano por lo que hizo Jesús, no por algo que tú hiciste. Y la única condición que le podemos llamar un cristiano es una persona donde habita Jesús. Se acabó. Ninguna otra cosa es un cristiano, hermano. ¿O no sabéis que somos templos del Espíritu Santo? No están enojando hoy, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Es que las cosas que enseña Pablo a los colosenses son profundas, más que otras cartas. Yo se los dije. Son las cosas que a los corintios no les puedo decir, hermano. Dije, yo quería enseñarles vianda, carnita, cosas, pero pues todos niños, les tuve que dar lechita de nuevo. Tuvimos que cantar otra vez, si tuvieras fe, tuvimos que regresarnos, pues. Ya, fíjense, sabemos, Romanos 6:6, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, ahí le van a poner la Reina Valeria, dice así. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿el qué? Antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Mire, el corte del prepucio, que simbolizaba la carne de la cual nos deshacíamos para consagrarnos al pacto de Dios con Abraham. Cristo hizo todo eso. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Sabes que el pecado ya no tiene poder sobre ti, hermano? ¿Sí sabes o no sabes? Como 4 sí saben. Ven, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos a ir entendiendo más y más y más. El pecado ya no te domina, ya no se enseñorea sobre ti. ¿Por qué? Porque ya no tiene poder
Y ya no te puedes espantar con la muerte, porque aparte tú ya sabes, porque tú eres estudioso, que tú ya no te puedes morir, tienes vida eterna. Entonces ya no te espanta el diablo con que te va a matar si pecas. No, ya no hay. El pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no eres esclavo del pecado, ¿verdad? Y ya no le tienes miedo a la muerte. Dice entonces, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no se enseñorea. Vamos a leer acá. Regrésale una, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Qué hizo Dios? Nos agarró el viejo hombre y nos juntó a Cristo, y juntamente con él fuimos a la cruz. Y nuestro viejo hombre murió con Cristo en la cruz. Eso dice ahí. Así solucionó Dios. Nos puso en él. Nos puso en él. Esa es la solución. No tenemos remedio sin Cristo, hermano. No hay otra manera. Separados de mí, nada pueden hacer. Porque el Señor nos juntó a él y fuimos a la cruz con él. Y dice, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, creo que ahí. Híjole, entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya te circuncidó, quitó al hombre de pecado de ti, ya no está. Lo clavó en una cruz. No fue un trabajo corporal en ti, sino en el cuerpo de él. Fue juzgado el pecado y el poder del pecado que había en la carne. El castigo cayó sobre Cristo y ahí quedó clavado. ¿Y qué creen? Miren, fíjense. 11. Seguimos en el 11, Colosenses 2, 11, en la parte B, donde dice, Cristo llevó a cabo dice aquí, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. O sea, ya vimos que no cortó nuestra carne, nuestro prepucio, sino que Él hizo una circuncisión espiritual. Él espiritualmente terminó, quitó al hombre de pecado y lo clavó en la cruz y se impartió Él en nosotros para darnos vida nueva. Es lo que vamos a ver en los próximos versículos. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Fue una cirugía, pero ¿qué? Espiritual, hermanos. ¿Qué? Con el poder del Espíritu. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que hizo esta hora con nosotros, hermanos. Dice, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Ya estamos? ¿Ven cómo sí? Que yo les cuento, pero lo que yo les dije al principio, se los tengo que enseñar que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces aquí está. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Arrancó de nosotros no el prepucio, sino quitó la naturaleza pecaminosa. El hombre de pecado. Lo quitó. ¿Dónde lo clavó? En la cruz. Ahí está. Bueno, como dice allá, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Ahí está. Hermanos, estas son las cosas que profundamente tenemos que creer, para que no nos engañen con cuentos, con filosofías, con ideas, con modas, con sueños. Yo soñé, el Señor me dijo en una visión. Y no, hermanos. 12, verso 12. Colosenses 2, 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Eso ya lo hemos explicado más veces. Yo creo que hoy ya no cuesta trabajo, ¿verdad? La palabra bautizar significa eso, sepultar, sumergir completamente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que le he venido platicando. Agarró y nos sumergió en su Hijo, nos sepultó en su Hijo. Dice, cuando se bautizaron. Ese es el simbolismo del bautismo, hermanos. Que fuimos sumergidos con Cristo, ¿verdad? Y fuimos sepultados con Él.
y que luego salimos del agua para expresar nuestro entendimiento de la resurrección, que junto con Cristo participamos en la cruz, en su sepultura y en su resurrección para vida nueva. Si estamos unidos a Cristo, participamos con Él en la cruz, donde quedó muerto el hombre de pecado. Fuimos sepultados con Él y le dijimos adiós a la vida pasada y fuimos levantados en la resurrección de Cristo para nueva vida, para vivir una vida completamente nueva. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados. ¿Lo está leyendo en la Biblia? Y también con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva. A ver, explíqueme eso de que tú te bautizas y sigues viviendo como antes. ¿Verdad que conoce a alguien así, no? Mire, hermano, no se espante tanto. Cuando resucitamos, la nueva vida de Cristo vino a habitar en nosotros, pero traemos la inercia de la vida pasada. Y ahora el Señor nos va a reeducar, aprender a vivir con nuestra nueva identidad, nuestra nueva sustancia y la nueva vida que está en nosotros, que se llama Jesús. Con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron, es por la fe, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza de que hoy estamos vivos para una vida completamente nueva? ¿Cuántos lo creen? Bueno, no puedes confiar en ti, querido hermano. Ahí es donde se frustra el cristiano. Yo sé que esta es de las partes más difíciles de explicar. Yo sé, hermano, yo llevo un año con esto. Pero es que, hermanos, no podemos confiar en lo que nosotros podemos hacer. Si pudiéramos confiar en lo que nosotros podemos hacer, ¿para qué venía Jesús? ¿Y para qué se hubiera impartido en nosotros? Son las capacidades de Él las que nos van a transformar desde adentro. Para eso, el Espíritu Santo va a trabajar en renovar nuestro entendimiento, en cambiar nuestra manera de pensar. Nos va a reprogramar para que sepamos usar este nuevo sistema operativo. Con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, es por fe, porque creímos, ¿verdad que sí? ¿Usted creyó, hermano? Bueno, pues usted debe de creer que el Señor le va a enseñar y le va a capacitar a vivir una vida completamente nueva, unido a Cristo Jesús. Si usted confía en lo que usted puede hacer y en lo que usted le echa ganas y en lo que usted se esfuerza, se va a frustrar, se va a desanimar un día que falle. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí, un montón, hasta que entendí esto. Es por confiar en mí. Yo me sentía bien chicho. No, sí, yo ya entendí. De aquí, ahora, en esa santidad que Dios. Hermano, tenemos que ir. Esta vida va a ir creciendo naturalmente, poco a poco. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él. Permanecer en Él. Y ir practicando lo que ya nos fue dado, lo que ya entendimos. Eso se llama ejercitarse en la piedad. O sea, lo que ya entendimos y ya Dios nos dio, practícalo para crecer. Entonces, bueno, dice, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¿En quién confías tú, hermano? ¿En ti? ¿En tus 4 carreras? ¿Tu apellido de abolengo? ¿Tu figurita de avispa? ¿Tu gran éxito de TikToker, que ya te puso like hasta tu abuelita? ¿En qué confiamos? En el que levantó a Cristo de los muertos. Hay que poner nuestra confianza. Ahí tenemos que descansar. Romanos 6:3. Seguimos ahí. Romanos es la tarea, hermano.
¿Cuántos sí hacen la tarea cuando digo de tarea? Hacer eso. A ver, levanten su mano. Sí, pues sí. Pues Mari, pues sí. Romanos 6:3. Bueno, léase. Dígame que sí, aunque sea para que. No, o sea, dele por su lado al pastor, pues total. ¿Verdad que sí van a estudiar Romanos 6? De tarea, porque ahí van a entender esto que estamos explicando hoy. Y le leo otro poquito. Dice Romanos 6:3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, qué hizo Dios con nosotros? Nos unió a Cristo. Aquí dice otra vez. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto al hombre de pecado, a la antigua vida. Y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Bautismo es sepultar, sumergir. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Una vida qué? ¿Cuántos quieren mejorar su vida anterior? No entendieron nada. Su vida anterior quedó clavada en la cruz. De verdad, hermano. No se preocupe, cuesta trabajo. O sea, esto es... Nos dieron una vida nueva. ¿Cómo se llama? Jesús en nosotros. Para vivir una vida completamente nueva. Ese es nuestro problema. Queremos remendar al antiguo, hermano. Lo queremos remendar y quererlo echar a andar. Imagínense que usted tenía un bochito y pasó una inundación, le llegó toda el agua así, nomás se le veía lo de arribita. Y todo se chamuscó, el sistema eléctrico y todo. Y luego a los 3 años se enciende, no traías extinguidor y se quema todo. Y lo vuelves a echar a andar. Ya te gastaste lo de 3 Mercedes en el bochito. Y lo vuelves a pintar porque te lo dejó tu papá y era en el que tu abuelito le dijo a tu abuelita que si querías eso. No, la clásica. En los sentimientos y las emociones. Entonces lo vuelves a pintar, lo vuelves a restaurar. Y un día se va a un barranco. Así andan muchos cristianos. Con su viejo bocho, con su viejo hombre. Y el Señor te dijo, te di este Tesla nuevecito aquí, para que lo vivas. Pero aferrado con el bocho. Y así vivimos, hermanos, muchos. A ver, que yo, este es al que quiero, que tiene un valor sentimental para mí. Y nos enternece nuestro viejo monigote, ¿no? Yo me acuerdo del viejo Félix y digo, no, hay que se quede clavado en la cruz. Pero no sé por qué mucha gente lo ama tanto al antiguo viejo y lo quieren bajar de la cruz y restaurarlo y llevarlo con el doctor Frankenstein a ver si lo revive. Hermanos, quedó sepultado. Y resucitamos con Cristo para una nueva vida, vida nueva, todo nuevo. Colosenses 5:17, se los pregunto a ustedes que lo conocen muy bien, ¿cuál es? Pues qué chiste. O sea, Elvia y Marichoy, pues el que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Por eso lo más difícil, hermanos, es que entendamos estas verdades, porque cuando estas se instalen en nuestra mente y en nuestro corazón, van a producir una vida nueva que ya nos fue otorgada. No, dice, entonces, ya me perdí, déjeme regreso donde estoy. Y nos falta un montón.
Romanos 6, 3, 4, ahí estábamos, ¿verdad? ¿Acaso olvidaron, Romanos 6, 3 y 4, acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso de su Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Tito 3:5. Tito 3:5. Qué maravilloso mensaje, ¿no, hermanos? Hermanos, nos unieron a Jesús. Nuestra vida ya está unida a Cristo. Tito 3:5 dice: Él nos salvó. ¿Quién hizo esto? Jesús, Dios por medio de Jesús, ¿no? Él nos salvó. Fíjese, no por acciones justas que nosotros habríamos hecho. No hiciste nada bueno para que Dios te salvara, significa. No hicimos nada bueno para que Dios nos salvara, sino fue por su misericordia. Qué grande es su misericordia, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos de tanta misericordia y tanto amor del Señor? Por eso dice Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Y aquí en Colosenses, la próxima semana vamos a ver eso también. Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. ¿Tú los quitaste o Él los quitó? ¿Quién nos lavó? Él, es una obra de Él. No hicimos nada, no participamos en nada, ¿no? Él nos lavó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio. Fue un regalo, pura gracia. Nos dio un nuevo nacimiento. ¿A dónde lo lleva? En su concordancia de un corazón lleno de la palabra de Dios. A Juan 3, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. No vas a poder ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento es que eres engendrado de Dios, no de ningún humano. Y aquí vemos esto que se da en el Hijo de Dios. Efesios 2:5. Efesios 2:5. ¿Qué hizo? Lo podemos ver en tantos pasajes, de tantas maneras, ¿verdad? Vamos a leer acá porque dice así, Efesios 2:5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hiciste? Nada más creíste, hermano. Nada más recibiste el regalo. Nada más dijiste, yo quiero eso, Señor. Yo creo, yo quiero eso. Estabas muerto. El calvinismo utiliza esto para decir, no, imposible. Pues si estabas muerto, un cadáver no puede decidir. Nomás que está hablando de un muerto espiritual, no de un cadáver. Está hablando de alguien que está destituido de la gloria de Dios, no de un cadáver que está tieso ahí. Ese sí no puede hacer nada. Pero un muerto espiritual, cuando es expuesto a la palabra de Dios, nunca se le olvide que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, no solamente nos perdonó, nos unió a Él, quitó los pecados y nos puso en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice aquí que a pesar de que estábamos muertos por causa de pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos nuevamente. ¿Cuándo? En la resurrección. Cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿dónde estábamos nosotros? Unidos a Él. Dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dicen entre paréntesis, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Valeria, ¿verdad? Perdón, la Reina Valera. Luego. Segunda de Corintios 5:14.
Entonces, hermanos, ¿en qué vamos a confiar? ¿En la circuncisión o en la primera comunión? En la confirmación, menos cachetado, ¿no? En que yo sí pacté con Dios y metí mis dólares, ¿no? Ve nomás, y es por la ignorancia. Por eso dice, para que no los engañen, para que no tengas que ir a sembrar tu troca, para que no mandes tu donación ahí para la operación de la pastora, para que esté bien chula. Hermano, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Entiendan que en Cristo tienen todo. Ya leímos la clase pasada, antepasada. En Él ustedes también están completos, ¿no? Al estar unidos a Él, ustedes también están completos. No les hace falta nada. Segunda de Corintios 5:14 dice: sea de una forma u otra, para el diferente entendimiento, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Sí creemos? Aquí es donde dijera mi abuelita, la gran profetisa de Chimalhuacán, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sí creemos o no creemos? ¿Cuántas veces tenemos que revisar qué es lo que creemos? Fíjense aquí lo que dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla. El Espíritu Santo nos gobierna. La vida de Cristo es la que hoy dirige nuestra vida. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Es lo que tenemos que creer. Yo les he contado muchas veces y en lo personal con muchos he hablado de esto. A mí Romanos 6 me cambió la manera de vivir. En una clase de Romanos, ahí el pastor Chuy fue el maestro y explicó que creer que nuestra antigua vida había quedado clavada en la cruz, que ese viejo ya no vive, ya se murió, que soy uno nuevo completamente, que no tengo nada que ver con el otro, me cambió la vida. Lloré 15 días, había un peso encima de mí tan grande. Y yo aprovechaba a toda la gente que me preguntaba, yo le decía: ese ya no vive. Me hablaban y ya no vive. ¿Quiere hablar con la nueva criatura? No estoy de sangrón, ¿sí o no? Ahí estaba mi esposa. Yo me agarré de ahí, hermano. Yo decía: yo necesito esto para mi vida. Porque aquel vato, el bocho aquel calcinado, y era una cochinada de persona, hermano. Y el entender que se había quedado clavado allá. ¿Creemos o no? Y yo les decía: no, ese ya no vive, se murió en una cruz con Cristo. Y te daba la chance de evangelizar, ¿no? Porque ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Estás loco? Y ya les explicas, ¿no? Y sí estás loco, pues, pero esta es una verdad profunda que nos va a arraigar en Cristo Jesús. El otro ya no existe. Se murió. Ay, ¿por qué todavía fallas? La clásica. ¿Y por qué todavía? Porque en esta carne hay una inercia de la vida pasada. Se contaminó también. Y es necesario renovar el entendimiento e ir desechando todo eso que está impregnado aquí. Y esa es la chamba que dice el Señor: el que comenzó la obra, la perfeccionará. Va a ir quitando todo lo que no es Jesús de ahí, para que vivamos una vida plena, expresando al Hijo de Dios. Entonces, bueno, sigamos. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Aquí está el asuntito.
donde ya no nos gusta. Por eso les digo, ¿creemos o no? ¿Recibimos o no? Él murió por todos, pero no todos se salvaron, ¿verdad que no? No todos van a recibir, no todos van a creer. Pero Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Pregunta, ¿para quién vives hoy? Pregunta, ¿para quién vivimos hoy? Este evangelio no es popular, hermano. No vamos a ser popular, vamos a llegar a 10,000 likes, olvídate. Ni mi tía le va a poner le gusta, no le va a gustar. No. Pero hoy, ¿para quién vives? Acordándote que te compraron con la sangre del Hijo de Dios, para que seas templo. Para que seamos, dice el otro, ¿eh? Entonces tampoco que lo apantallen porque, ay, si fueras cristiano, hermano, estamos en esa lucha. Nos va a llevar toda la vida. Ir cambiando, quitando las cosas que ya no deben de ir y poniendo las nuevas, ¿verdad? ¿De dónde las vamos a tomar? Del Cristo que ya me habita. Echa mano de la vida eterna. Ya te fue dado, ya te fue concedido. Vas a fallar, la vas a regar, te vas a equivocar. Mientras estés en este cuerpito, bueno, cada quien en el suyo, hay una carne que está contaminada con el sistema de vida, que está viciado, ¿verdad que dice la Biblia? Está viciado con la corriente de este mundo. Y vamos a tener que renovar nuestra manera de pensar para poder cambiar y expresar la nueva vida que tenemos. ¿Sí entendieron? Levante la mano, ¿quién entendió esto? Está bien. Entonces no se agüite si vaya, no chille, agarre piedras, párese, pida perdón, échele ganas, hermano. Lo van a querer crucificar todos los inmaduros. Pero usted sabe que es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Cristo habita en ti. Claro que sí. Y estás en proceso, ¿o no? Póngase un letrero entonces, si no quiere, obra en proceso. Todavía contesto mal, ponle ahí un letrero. Todavía soy chismoso. Estoy en proceso. Pero el Señor está trabajando en mí y va a completar la obra. ¿Cuántos creen que Dios va a completar la obra? Amén, claro. Él murió por todos. Los que reciben la vida de Cristo ya no viven para sí mismos. Más bien vivan para Cristo, quien murió. Más bien viven para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos saben que Cristo murió y resucitó por ti? Ya hasta estábamos ahí. Claro. Colosenses 2:13. Vamos a terminar, hermanos. Sí, hoy sí vamos a terminar temprano. Antes de las 10. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Aquí significa condenados a muerte, muertos espirituales, destituidos de la gloria de Dios. Así lo conocemos más, ¿verdad? Apartados de Dios, sin esperanza. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. O sea, antes de Cristo así estábamos. Entonces, es que esta salvación, se llama la economía de Dios. ¿Cómo Dios lo hizo? Nuestra salvación, y nos convirtió en una nueva criatura. Nos lo narra en muchos textos el Nuevo Testamento. Aquí va otro, el del texto que estamos estudiando, el de Colosenses. Y mire qué clarísimo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. ¿Otra vez? Al perdonar todos nuestros pecados. Dice acá: y vosotros estando muertos. ¿Por qué les dice vosotros? Porque está haciendo diferencia entre los judíos, ustedes, los gentiles. Por eso decía en la incircuncisión, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y en la incircuncisión, o sea, no éramos judíos, ni siquiera había una promesa de redención para nosotros. El Mesías no. O sea, estábamos fritos, o sea, en
Versión chilanga, estábamos fritos. Estábamos muertos en los pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y Él nos dio vida, nos vivificó juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados. Todos los pecados. Romanos 6:13 dice así: ni tampoco, porque nos habla Romanos 6 de que ya no se enseñorea el pecado sobre nosotros, ya no tiene poder, ya no es nuestro Señor, ya no tiene gobierno sobre nosotros el pecado, ya no, porque ahora Cristo habita en nosotros. Ahora hay uno, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. El poder va a ganar Jesús, hermano, va a ganar Jesús. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como antes, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es el tema del día de hoy, ¿verdad? Muertos al pecado, vivos para Dios, hermano. Eso es lo que somos hoy. ¿Quién eres tú? Un muerto al pecado que vive para Dios. Eso eres. ¿Y qué crees? No hiciste nada, lo hizo todo el Señor. El Señor se encargó. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, ahora este cuerpo, lo vamos a poner a sujeción y lo vamos a presentar a Dios como un instrumento de justicia. ¿Saben que Dios nos va a usar a nosotros para hacer su obra y para expresarse en este mundo de tinieblas, hermano? Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque es por medio de nuestras manos, nuestras piernas, nuestra boca, nuestra energía, nuestra juventud, nuestras capacidades, que Dios se va a expresar para que al ver nuestras buenas obras la gente glorifique a Dios. Mateo 5. Somos la luz del mundo. Así es. Y vamos a gobernar renovando nuestro entendimiento. Nos vamos a llenar del Espíritu y vamos a gobernar este cuerpo para que ahora sirva a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Este cuerpo servía a la pura cochinada. O sea, el Señor, por medio de este cuerpo, va a alcanzar gente. Por medio de tu boca va a predicar el evangelio, va a llevar palabras de consuelo, va a sacar a gente del error, le va a hablar la verdad con valentía. Con tus manos vas a tocar cabezas y vas a orar por ellos, y hay gente que va a recibir dones y capacidades. Con tus pies va a llegar Cristo a lugares donde no ha llegado. Con tu energía, con tu esfuerzo, por la gracia del que habita en ti, vas a hacer cosas para que la obra de Dios siga prosperando y siga creciendo. Por eso dice el Señor: recibiráis poder y me seréis testigos. Y va a venir Él mismo para llevarnos a predicar a las naciones. Hermano, no se deje engañar. No necesita otra cosa más que vivir el Cristo que ya le habita, expresar la nueva vida que ya le fue concedida. Fuimos vivificados. El Espíritu que vivifica, que es Jesús, ha venido a vivificar nuestros cuerpos. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que ahora habita en nosotros. Y empezó una obra desde adentro. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos va a renovar la mente, nos va a reprogramar para poder vivir en esta nueva condición que es espiritual y eterna. Hermano, no le pongas más cosas al evangelio. No necesitas ir bailando a San Juan de los Lagos. No ocupas ir a esa limpia de pasote con huevo. No necesitas. No ocupas circuncidarte. No tienes que celebrar esas fiestas. Tienes a Cristo, estás en Él, perteneces al reino de los cielos, estás completo en Él. No hay algo que tú puedas hacer
para estar más cerca de Dios y ser más agradable a Dios. Dice Jesús en Juan, cuando ora, dice, ellos van a entender que los amas igual como me amas a mí. Hay un nivel de amor más grande que quieres lograr haciendo cosas de religión. Al estar en Cristo, dice, Dios nos ama como lo ama a Él, igual que a Él. ¿Qué hiciste para estar ahí? Pregunta. Ni puedes hacer nada. Es una obra de Cristo, por pura gracia. ¿Qué nos queda? Ir limpiándonos de esta inercia que hay en la carne y de ideas pasadas, ir desechándolas para que el Señor vaya tomando control y gobernando de este templo que compró con la sangre de su Hijo, para que exprese la vida que nos fue dado. No se deje engañar. Usted está completo en Cristo. Denle un aplauso al Señor.